Detienen atentado en el Hospital Roosevelt. Autoridades informaron sobre la aprehensión de un presunto pandillero que se presume buscaba asesinar a un reo que recibía atención médica en el lugar. Autoridades del centro asistencial piden más seguridad y que los reos sean atendidos en otro lugar para no poner en peligro a los médicos y pacientes. Cuerpos de socorro podrían ser desalojados de la sede que han ocupado durante 25 años. Una comunidad cercana a Zona 18, San José del Golfo y Palencia. Vecinos dicen que el traslado de la estación los pone en riesgo, pues podría haber retrasos en la atención de emergencias, tiempo que podría cobrarse la vida de los pacientes. Herencia educativa. Conmemoramos el Día del Maestro compartiendo la historia de una maestra que escribió un libro para mejorar la comprensión lectora de sus alumnos. Cuentos y leyendas de su municipio que le contaba su padre son la inspiración de la publicación que la educadora comparte con sus estudiantes para mantener viva la tradición ancestral. Furia en carretera, al menos 4 mujeres y 2 hombres se fueron a los golpes. En medio de un embotellamiento, la trifulca se desarrolló en una de las rutas más transitadas de Honduras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Impacto Directo por Guatevisión. Soy Alexis Ponce, un gusto poder saludarle. Es de verdad un privilegio llegar hasta sus hogares por la señal de Guatevisión. Quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas que hoy nos acompañan. Roxana Sánchez, periodista y licenciada en Ciencias de la Comunicación. Germán Galindo, licenciado en Relaciones Internacionales. Armando Mendoza, abogado, y Rodrigo Martínez, comediante. Y arrancamos hablando acerca de este tema, ya que ayer la Policía Nacional Civil aprehendió a Gerardo alias Chiquito y también conocido como Tasmania afuera del Hospital Roosevelt. Se presume que el hombre de 34 años es un pandillero del barrio 18. Al momento de su captura, alias el Tasmania esperaba el momento adecuado para atacar a un reo que fue llevado al hospital. Según el reporte policial, los agentes fueron alertados de que una persona armada dentro de un automóvil estaba estacionada en el hospital. Al revisarlo, los agentes encontraron un arma de fuego, un cargador y 13 municiones. Las alarmas se encendieron al revisar su teléfono móvil, en el que encontraron audios, videos y fotografías de la supuesta víctima, un peligroso reo. Después de lo sucedido, el lugar fue asegurado por parte del Ministerio de Gobernación y el Ejército de Guatemala. El Ministerio de Gobernación ha ordenado que se realice un esquema de seguridad, que se refuercen los anillos de seguridad, que se coordine con personal del área de seguridad del Hospital Roosevelt para que pueda haber mayor presencia policial y que en algún momento de manera coordinada puedan trabajar juntos, realizar identificación y registro de personas como manera de prevención y evitar que las personas que se encuentren en este lugar pues porten o trasladen algún tipo de ilícito, algún arma de fuego que en algún momento pues pudiera ser accionada en contra de las personas que acuden a este nosocomio. Y afortunadamente hoy no tenemos que lamentar una tragedia como lo que se vivió en 2017. Recordará usted esa balacera que dejó al menos 7 personas fallecidas, donde los pandilleros, estos grupos organizados, rescataron a un recluso de este centro asistencial. Rodrigo, es una situación que preocupa porque muchos pacientes llegan acompañados de sus familiares y los pone en riesgo. Lo curioso aquí es, dice la nota que fueron alertados. Mi duda es quién los alertó, porque ¿quién pasó el chisme? A como veo la nota, me da un poco de curiosidad porque muy bien elaborado el plan, no sé. Yo porque soy de piensa mal y acertarás. Claro. Y es que recuerdan que después del 2017, cuando ocurrió este lamentable hecho, montaron todo un dispositivo de seguridad en el Hospital Roosevelt, que es complicado que uno pueda llegar a dejar a un paciente. Y es que fíjate que tristemente, como diría el cubo, hacen pan y circo porque, como dijo Rodrigo, es tan bien estratégico el plan que armaron para poder detener a esta persona, pero siempre lo digo, siempre hay algo detrás de bambalinas porque, como decís, siempre después cuesta más ingresar al hospital con una persona enferma. ¿Qué esconderán dentro del hospital? Es la pregunta. Muy mágica. Sí, muy mágico. Y Roxana, los dispositivos de seguridad acá fallaron porque se permitió el ingreso, pero las autoridades dicen funcionaron porque logramos evitar un atentado. Es que ese es el problema, porque tú puedes en un hospital público
a cómo está el país, realmente se necesita tener un sistema de seguridad. Es complicado entrar un paciente, pero ¿cómo entró este hombre? O sea, ahí hay muchas preguntas. Realmente cuando yo vi esta noticia pensé lo mismo, ¿quién les avisó? ¿El hombre tenía el arma a la vista? O sea, es un poco extraño esta captura, pero al menos si realmente este hombre iba con esos motivos, se evitó una tragedia. Y le incautan el teléfono celular, encuentran conversaciones, fotografías. Germán, esto también puede ayudar en la investigación de las autoridades. Sí, Alexis, pero te digo que para mí el tema es lo que dice el final de la nota y es disminuir la afluencia de privados de libertad a un centro médico. O sea, ¿por qué? Ya me explicarán mis compañeros tal vez, pero no entiendo por qué tenemos que seguir aceptando a estos prácticamente que son personas buscadas por pandillas rivales a veces o por las mismas pandillas y mezclarlos con gente que está súper vulnerable y con profesionales de médicos que también van a ser vulnerables. Aquí los que pierden somos todos los que necesitamos ir al centro médico y que terminamos en un conflicto en el que no queríamos estar. Se supone que vas a un hospital a curarte, no vas a arriesgar tu vida. ¿Por qué tienen que llevar más reos? O porque también dicen supuestos pandilleros, lo encontraron con armas, con teléfonos, hasta con el blanco en el teléfono. Y todavía se atreven a decir supuestos pandilleros. Yo creo que el tema está en por qué tienen que seguir yendo al hospital donde están los demás ciudadanos. A ver, ahora la pregunta es, ¿deberían seguir atendiendo o no a los reclusos en los hospitales públicos donde llegan los ciudadanos que no tienen cuentas pendientes con la ley, Armando? Fíjate que el derecho de salud es un derecho constitucional. El privado de libertad está pagando una condena. Lo que sucede es que deberían tener, y como dijo Germán, tendrían que tener un aislamiento entre personas que ya están privadas porque ya están condenadas, que se supone están en proceso de reinserción, y no personas que están preventivamente detenidas. Que en muchos casos, de 10 casos, 10 presuntos pandilleros caen presos, son 10 supuestos nombres y salen libres por que no tienen antecedentes manchados. O sea, es una complicación, pero yo siento que el Estado debería reasignar y decir, bueno, privados de libertad que están condenados sí pueden tener acceso al servicio público en este hospital, pero si están preventivamente detenidos, como están todavía bajo un proceso de investigación, considero que deberían hacer un hospital para ellos. Buscar un centro de salud que esté más cercano a esa cárcel sería una solución, Rodrigo. Eso sería una solución. Otra cosa es que yo no sé por qué es tanto el relajo para eso. Sí, cuando fue lo del cólera, hicieron un área específica para cólera. Fue lo del COVID, un área específica para COVID. Si hay alguna epidemia, hay un área específica para eso. ¿Por qué no hacer un área específica para reos privados de libertad o personas de alto peligro? Y además hay hospitales especializados también. Está el hospital de la policía, está el hospital militar. Y el hospital militar se está utilizando el 15%. Casi no se usa. No se usa. ¿Y por qué no hacer un área específica para allá? Entonces, y está más cerca. ¿A quién no le conviene? ¿A quién no le conviene que lleguen a esos hospitales, Roxana? Ya lo decía Rodrigo, ¿el de policía o el del ejército? Mira, es que para todo eso se tiene que establecer un procedimiento, no es como que, porque yo, una ciudadana, no puedo ir al hospital militar. Sabemos que el hospital militar está destinado, a excepción del señor Alan, que era el presidente del Congreso, que se tomó el abuso cuando estaba en COVID de irse a instalar al hospital militar, que todo el mundo lo criticó y pagamos su salud, que tenía derecho, pero yo no puedo llegar al hospital militar, entonces no es tan fácil. Tiene que establecerse un procedimiento y lo mejor sería tener en las mismas cárceles, pero sabemos el estado en que están las cárceles, un área donde se les atienda a estas personas. Este reo debería estar dando gracias a Dios que sigue vivo si realmente llegaban a matarlo, ¿verdad? Tiene una oportunidad de arrepentirse, porque en medio de todo, yo sé que esto duele, esto enoja, pero no podemos dejar de pensar que son seres humanos. Pase lo que pase, ¿verdad? Son seres humanos que tienen derecho a salud, a tratamiento, etcétera, etcétera. Pero el gobierno apenas se acaba de empezar con el infiernito, no sé si los 4 años le van a alcanzar, para lograr construir un área en cada centro de, no sé cómo decirle, de privación de libertad. De privación de libertad, muchas gracias, ¿verdad? Entonces, de que realmente se atiendan y solo que sea un caso de vida y muerte, pues que se les saque de ahí. Yo creo que requiere tener personal, tener una serie de factores y se requiere hacer cambios a la ley, porque no es tan fácil.
todo esto tiene que hacerse conforme ley, ¿verdad? Incrementar los protocolos de seguridad que llevan a los diferentes privados de libertad a los centros asistenciales. Pero veamos la siguiente información, ya que los médicos del Hospital Roosevelt están preocupados. No es para menos por la seguridad de este centro asistencial, la cual se ve comprometida por el traslado de reos, así como el incremento de ventas informales en los alrededores de este complejo. Da pena, no dejamos el miedo. ¿Quién no va a tener pánico al oír un tiroteo o una amenaza? Lógicamente se tiene que sentir mal. Entonces, y todavía uno enfermo, porque no vienen los sanos a los hospitales, vienen los enfermos. Entonces, probablemente se asuste y se agrave más. Entre 4 y 8 reos son trasladados día a día al Hospital Roosevelt. Por ende, las autoridades se encuentran solicitando mayor presencia policial, pues se teme que en cualquier momento vuelva a desencadenarse una balacera como la ocurrida años atrás. Estamos en la plática de que no sea este centro asistencial, sino que se deriven a otros centros de capacidad resolutiva, dependiendo de la necesidad del privado de libertad como tal. Pero esto no es lo único que preocupa. Existen severas dificultades para los cuerpos de socorro al intentar ingresar al Hospital Roosevelt debido al aumento descontrolado de ventas informales que dificultan el acceso al hospital y al Ministerio de Salud, entre otras áreas. Tenemos muchas rutas que están muy comprometidas en ese sentido y hemos entrado en diálogo incluso con PMT para ver de qué manera podemos fortalecer y agilizar estas vías de ingreso a este hospital. La presencia desordenada de vendedores informales que incluso apartan parqueos en plena calle desencadena un caos. Pues pareciera que el lugar es tierra de nadie. El Ministerio de Salud señala que le compete a la Municipalidad de Guatemala, mientras Catastro tiene planos que refieren que este espacio invadido es del Ministerio. De momento, esta alarmante situación no solo obstaculiza las vías de acceso destinadas a emergencias, sino también las salidas, lo que representa una crisis en seguridad. Tal es el caso documentado por Guatevisión, en el que una patrulla del sistema penitenciario se tardó 6 minutos para poder salir del complejo. Con imágenes de Byron Baiza y Walter Velázquez, reportó Andrea Domínguez. Tierra de nadie, un lugar donde prácticamente no hay ley. Hemos conversado con Sergio Vela, el director del sistema penitenciario, le hemos hecho interrogantes acerca de lo que ha ocurrido. Ha respondido a la siguiente pregunta: ¿cuáles son las medidas de seguridad que emplean para el traslado de reos a los centros asistenciales? Esto ha mencionado. Buenas noches. La Dirección General del Sistema Penitenciario toma como medidas para los traslados de privado de libertad a diferentes nosocomios del país. Primero, hay algunos que son por órdenes de juez, con citas previas que ellos ya tienen planificadas, y las otras son por resultados o por algunos diagnósticos que se realizan de emergencia. Nosotros dentro del sistema penitenciario tenemos clínicas generales que únicamente hacen una evaluación y si requiere una intervención o la consulta de un médico especialista, pues se llena un procedimiento, unos documentos que se tienen que llenar y realizar previo a la salida del privado de libertad. Posterior a eso, se realiza un análisis de riesgo según el perfil del privado de libertad y en base al perfil que tenga el privado de libertad, se realiza un esquema de seguridad para poderlo trasladar a los diferentes hospitales del país. Y Sergio Vela, el director del sistema penitenciario, también ha sido cuestionado por el equipo de Impacto Directo acerca del sentir de los ciudadanos de que los reos no sean llevados a los centros asistenciales. Esto es lo que ha dicho. Con respecto a que los privados de libertad deban o no deban de ser trasladados a hospitales públicos a cargo del Ministerio de Salud, pues es algo que se ha discutido durante años. Hace años se había llegado a un convenio con el Ministerio de Salud de tener médicos especialistas
se tenían clínicas adecuadas para el tratamiento o atención de los privados de libertad en los diferentes centros. Sin embargo, en algún momento, en alguna administración, ya no se continuó con este convenio. Hoy por hoy nuevamente estamos volviendo a tocar las puertas con el Ministerio de Salud para poder llegar nuevamente a estos convenios, fortalecer nosotros nuestras clínicas y de alguna manera poder estandarizar o implementar un esquema de seguridad dentro de los hospitales públicos para que puedan ser atendidos los privados de libertad de una manera inmediata, pronta, para poderlos retornar de manera también inmediata a los diferentes centros donde están privados de libertad. En algún momento se ha pensado de algún hospital, sin embargo no se ha llegado a ninguna conclusión, un hospital específico para el tratamiento de privados de libertad, sin embargo no es algo inconcluso todavía. Seguimos en pie con las conversaciones con el Ministerio de Salud para poder mejorar esos esquemas de seguridad que se requieren dentro de los hospitales y poder trabajar interinstitucionalmente con ellos. ¿Y cuántos profesionales, Germán, estarían en el interés de atender a los privados de libertad? Difícil, es difícil. Yo entiendo el tema de derechos humanos porque al final es algo que siempre se trae a la mesa en Guatemala, el tema de los protocolos, pero al final yo creo que, como lo decía el director, es algo que se ha venido platicando y se ha venido conversando desde hace mucho tiempo. Las soluciones yo creo que están, simplemente tiene que existir la disposición de las autoridades a las que les compete esto, tomando en cuenta derechos humanos y protocolo, que en Guatemala todo es protocolo y presupuesto, para poder tomar acciones ya. Porque ahorita, si bien decía Roxana, no tuvimos víctimas, por suerte, en algún momento no vamos a poder decir eso. Claro. Entonces, a los médicos les va a molestar probablemente o les puede incluso preocupar. Pero tiene que ser algo que se tiene que hacer. Y es que igual si se crea otro hospital va a ser trasladar el problema a otro lugar porque hay que tener seguridad y posiblemente van a llegar a querer atentar en contra de alguien. Pero ahí hay un detalle también. Decime en los 50 últimos años cuántos hospitales nuevos hay, hospitales nacionales. Incluso estamos hablando de Chimaltenango, gran caso de corrupción. ¿Y el temporal de Shela, por el COVID también. Imagínate, por hablar algo, el IX, por ejemplo, cuando fue creado, fue diseñado en el tiempo en que habían 2 millones de habitantes. Y fueron muy futuristas y pensaron en que el IX atendiera a una población de 5 millones de personas. Decime en qué ha cambiado el sistema de salud o en los hospitales, la infraestructura. ¿Cuántos hospitales nuevos hay? Pero si no se le garantiza al ciudadano honrado, trabajador, a los reclusos, ¿de qué manera, Armando? Fíjate que es bien complicado y como dijo aquí los tres compañeros, es bien complicado porque el derecho a salud lo tenemos todos, pero realmente sería, como dijo el director, de hacer un convenio y poder destinar, como dijo Rodrigo hace un rato, destinar un área especial que solamente ingresen por ese y salgan por ese lado las personas privadas de libertad, porque hay que saber por qué motivo van al hospital. Un búnker para que puedan estar ahí. Sí, porque puede ser que sea por enfermedad común, está bien, pero si fue porque hubo una riña adentro y se cuchillaron entre todos, o sea, a cuenta de que va a haber armas adentro, eso es un trabajo en equipo que debe. Armando, y aprovechando tu conocimiento, las órdenes de los jueces, muchos abogados también tratan de lograr estos permisos especiales para que sean llevados los reclusos a los centros asistenciales. Recordamos recientemente que vimos a un reo que estaba dándole obsequios a su pareja y decía el director que dependiendo del perfil también disponen de protocolos, nuevamente los protocolos de seguridad. Sí, la ley del régimen del sistema penitenciario es bastante amplia, es pequeña pero es amplia. Hay bastantes beneficios que se le pueden otorgar a los privados. Es que hay permisos, por ejemplo, si el privado ha sido una persona que tiene 20 años de estar privado y nunca se ha portado mal, hay ciertos permisos para esos favorables porque se los merecen, porque la ley del régimen del sistema penitenciario sí lo establece. Pero ahora bien, el saber cómo la persona va a ser trasladada o por qué motivo sí es ante un juez. Si en este caso la persona ya está condenada, es ante el juez de ejecución penal. Es un trámite bastante largo. Si es una enfermedad común, es bastante largo y por eso es que tienen que trasladarlos de emergencia. O sea, no hay una medicina preventiva y realmente en los centros carcelarios no hay medicina preventiva, no hay medicina curativa. Entonces deberían abastecer de insumos básicos para poder atacar la enfermedad en ese momento, para evitar así el traslado innecesario de privados. ¿Una solución, Roxana, a corto plazo en este tema de los reclusos? Que en el hospital haya un área específica para que entren y salgan. Esa es la única manera de hacerlo porque se van a seguir enfermando. Qué bueno que no se enfermaran, ¿verdad?
pero resulta que son seres humanos. O sea, yo sé que suena duro, pero cuando tu amigo, tu pariente está ahí, tú quieres que sea tratado. Y si no lo hacen con uno, no lo hacen con todos. Entonces, debe haber un área específica y no estar sorteando entre los vendedores, no estar sorteando las entradas. Que también las medidas de sanidad de las ventas de comida no son favorables. Pésimo. Y ahí es trabajo en la municipalidad que cuando le hacemos la bulla, los va a quitar. Y a los meses están ahí cuando ese hospital no debería tener nada alrededor, ninguna acceso venta. total para ambulancias, para la policía, todo. para quienes llegan a dejar a los pacientes. Es una extensión del guarda ese lugar. Es un lugar complicado. Sí. Nosotros vamos a la pausa aquí en Impacto Directo por Guatevisión. En instantes volvemos con más. Y una maestra de origen quiché que trabaja en una escuela en Chiché, Quiché, ha escrito un libro de cuentos y leyendas y lo utiliza con sus alumnos para poder mejorar la comprensión lectora, que es una de las deficiencias en la educación en ese departamento. La maestra trabaja en la Escuela Oficial Rural Mixta de la Jornada Matutina de Chiché, Quiché. Expresó que el libro lo escribió con cuentos y leyendas del municipio, varios de ellos compartidos por su padre cuando era niña en Chinique, Quiché. El libro lo llamó Shat Huyu, en honor a la comunidad en donde ella creció y conoció todas las historias que plasmó en el libro. Shat Huyu se llama la comunidad de donde yo vengo, que se llama Loma Alta, que es una comunidad de Chinique de las Flores, no es de Chiché, pero mis padres son de allá, entonces allá nos creamos en esa hermosa comunidad y así es como se llama. Y como la mayoría de narraciones, mi padre me las narró cuando nosotros viajábamos para la comunidad. Entonces, de ahí el nombre de Shat Huyu. El libro lo utilizan en el aula para aprender la comprensión lectora. Indicó que conoce que una de las deficiencias en la educación del departamento es la comprensión en la lectura, lo que pretende superar con sus alumnos. Con este pequeño libro que cuenta con 16 narraciones, entre ellas leyendas y cuentos de mi familia y de acá de mi municipio, se elaboró también un documento con 16 estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora, como le venía indicando desde el inicio, que es una debilidad que tenemos en el sistema educativo, la comprensión lectora. La docente aseguró que ser maestro es volver a ser mamá o a ser papá, y reconoció que la educación viene desde el hogar y se complementa en las aulas de la escuela. Resaltó a los maestros que dan un poco más en su trabajo. Y para mí ser maestro es un gran compromiso, una gran responsabilidad, porque el hecho de ejercer esta labor no es simplemente el hecho de educar. Para mí ser maestro significa volver a ser mamá, volver a ser papá, volver a educar desde valores hasta lo que me permite trabajar acá dentro del aula con los niños. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y hoy, que es el Día del Maestro, queremos enviar un saludo, nuestro reconocimiento a todos los educadores. Rodrigo, que es maestro también, felicitaciones también. En su día, señor catedrático. Intentamos. ¿Qué recuerdo tenés de tus maestros, Rodrigo? Bueno, a mí el maestro que me dio primaria me dejó marcado. Pero no por el reglazo. También. Aquí tengo el jalón. No, sí. Los maestros de nuestro tiempo tenían, los padres les daban esa potestad para que pudieran, además de enseñar, educar. Porque ese conflicto de dónde se educa, si en el hogar o no. Pero muchos en esa época educaban con golpes. Ah, sí, esa era la forma. Pero Pero se ven buenos muchachos, mira. nadie de mi generación creció traumado. Sí. Ni loco, ni cosa por el estilo, sino había estaba compaginado, estaba de acuerdo padre y maestro. Y en mi pueblo hay un refrán que dice que a doble puya no hay toro bravo. Entonces, en cambio, ahora no. Ahora el padre se pone de acuerdo con el niño y el niño es el que tiene la razón. Espero no ofender a algunos docentes y No se maestros puede por la nueva ahora pedagogía. pensar de esa manera, como en el pasado, Armando. Sí, yo creo que los que somos de los 90s para atrás, sí, la educación de ese entonces era muy buena. A mí el maestro de sexto primaria sí casi me truena porque mi hermano se hizo novio de su hermana. Por si me está viendo, profe, ya va a ver. Sí, por eso. Yo fui el pagano. Yo fui el pagano de todo eso, pero sí, la labor de docencia sí, y es cierto, la educación viene de casa. La formación
moral, la formación académica, el conocimiento científico ya se da en las escuelas, en los colegios, pero la educación tiene que ser siempre del hogar. No delegárselo al profesor, sino ser en casa y que el maestro solo forme, guíe. Y ser el ejemplo. Y también felicitaciones a Roxana, que es maestra. ¿Qué recuerdo tienes de tus alumnos o como estudiante? Mira, hoy justamente escribí en mis redes eso. Tengo una historia muy linda del año pasado. Yo voy a hacer entrega de un pedido y un alumno me reconoció. Yo no lo reconocí a él cuando en eso me dice, soy yo, y me da su nombre y fue a ver al hombre, al niño adulto, ¿verdad? Porque yo le di clases en sexto primaria, imagínense, hace muchos siglos. Creció el niño. Creció el niño, pero él me recordaba con cariño y es cierto, la educación viene del hogar, pero ¿saben qué pasa? Que hay papás que no lo hacen. Entonces uno de maestro le toca a veces jugar ese rol. Y también cómo es el padre y cómo es la madre, porque a veces a ti llegan a decirte cosas que no le dicen al papá, que no le dicen a la mamá. Y entonces uno tiene que ser sabio, prudente, astuto para hacérselo llegar a saber al papá sin que perder la confianza del alumno, ¿verdad? Y he tenido alumnos desde primaria hasta la universidad y siempre... Son experiencias muy bonitas compartir con ellos, ¿no? Sí, eso, pero... ¿Qué te digo? Es complicado ser maestro, no es tan fácil y a esta señora la felicito. Ojalá, hablábamos aquí con Germán que su libro, pues olvidó mencionar dónde lo venden, ¿verdad? Hubiera sido bueno para apoyar este tipo de proyectos y en especial, ahorita el gobierno saca constantemente anuncios diciendo que quiere llevar a todos los alumnos al nivel de lectura que deberían tener. Quizá el libro de esta compañera sirva para eso, claro, ¿verdad? Puede ser una opción. Germán, ¿recuerdos de los maestros? Muchísimos. Yo creo que estoy más cerca ¿De reglazos o no reglazos? que todos ustedes de esa época de mi vida. Mira, te digo, los mejores profesores que tuve en mi vida nunca me pegaron ni me tocaron un solo pelo. Los que yo considero que en ese momento yo decía, ay, los odio y todo, tampoco, jamás. Y tengo buenos recuerdos de todos y yo les agradezco a todos y cada uno de ellos. Probablemente en ese momento no lo hice, pero ahora sí tengo la oportunidad porque me estén viendo. Tal vez no se recuerdan de mí, pero sí se los agradezco. Buenos recuerdos, muchísimos. Pero quiero insistir en la parte de la noticia de este libro. Aprovechar y decir incluso y proponer que tanto en escuelas públicas como en colegios privados, tal vez es hora de ir reemplazando algunos clásicos literarios por ciertos libros que se están escribiendo aquí y motivar a otros profesores como una buena iniciativa. Estoy seguro que ya se habló y protocolos y presupuestos, pero motivar a más maestros guatemaltecos a que escriban más y publicar esos libros para el currículum nacional. Por ejemplo, dejar a un lado, con todo el respeto, a Moby Dick, por ejemplo, y poner a este libro. Por ejemplo, un niño se va a relacionar más con las historias que un maestro guatemalteco pueda escribir, probablemente, tal vez me estoy equivocando, porque di ahí tu expresión, y podrá incluso incentivarlo un poquito más a leer sobre alguien que vivió las mismas experiencias que esta persona. No lo sé, lo dejo ahí. La verdad que es una tarea complicada la de los maestros. Sabemos que no son tiempos fáciles por todo lo que conocemos que viene de las culturas extranjeras y lo que puede afectar o beneficiar en determinado momento las tecnologías ahora con la inteligencia artificial. Vaya problema en el que se encuentran los educadores, pero felicidades a ellos en su día. Nosotros hacemos la pausa, ya volvemos.